Bienvenido nuevamente a otro episodio de Latino Junkie aquí desde Las Vegas, Nevada. Hoy con dos personas muy especiales en mi vida. Primero y principal voy a presentar a Isabela Benítez, que es mi hija. Dile a la gente quién eres. No te frises. Vas a hablar. Isabela Benítez tiene 9 años. Nació en Arizona. Una es de mis 3 hijos. Es la más chiquita. Hoy es su primera vez en el podcast, pero yo pienso que se frizó cuando prendieron las cámaras. ¿No le vas a decir nada a la gente? No. Eso pasa. Bueno, mi episodio de hoy se trata otra vez de la comunidad cubana. Hoy traemos a Oscar Cárdenas desde Cuba. Vive aquí residenciado en Las Vegas. Nos habla un poco de la vida de él. Es un manager en las producciones, para los eventos aquí en Las Vegas. Y también fue peleador profesional como judo y fue competente en las altas competencias, tanto como en las Olimpiadas de Beijing. ¿Cuándo fue? En 2008. En el 2008. Me imagino que fue impresionante para tu vida. Adelante, Cárdenas, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la invitación y por la oportunidad, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Dónde naciste? ¿Naciste en qué parte de Cuba? En La Habana. En La Habana, Nací Cuba. en La Habana. ¿Cómo fue tu comienzo allá, de tu niñez? Bueno, nací en un hospital en Plaza, se llama Maternidad y aún está vigente. Me crié en un barrio, como decimos en Cuba, un barrio bien malo, barrio de Cayo Hueso. Ahí nací, ahí me crié, ahí empecé a dar mis primeros pasos en el deporte. Estábamos en la primaria cuando estábamos prácticamente en cuarto grado, tenía como 10 años. Iban los entrenadores, en aquellos tiempos iban los entrenadores a hacer captaciones por la escuela. Y bueno, en el embullo con los compañeros míos, los socios del barrio, comenzamos el deporte en el judo, porque siempre estábamos fajados. Siempre estaba esa peleadera, las pandillas, todo eso. Exactamente. No tanto como pandillas, como el barrio. El barrio era un barrio de había muchos muchachos y siempre habíamos broncas. En Cuba los muchachos siempre juegan en la calle. En Cuba no tenemos la posibilidad de tener parques como de diversiones para que los muchachos vayan. Quiere decir que todo lo hacemos en la calle. Jugar pelota, jugar fútbol, fajarnos, de todo. Me dijiste también un poco que tuviste participación en el béisbol. ¿Qué pasó en esa etapa? Eso fue prácticamente antes del judo. Pero fue una etapa bien corta porque realmente, la verdad, no era muy bueno. No era tu fuerte. No era muy fuerte. En aquellos tiempos íbamos a otro barrio, que está bien cerca del barrio de Cayo Hueso, que se llama La Victoria. Ahí hay un área deportiva. Se practicaba béisbol, judo, lucha. Pero íbamos ahí siempre a bañarnos en la piscina. Y en el embullo, uno de los entrenadores ahí una vez nos dijo, ¿quieren practicar béisbol? Y bueno, sí, yo con los socios míos nos pusimos a practicar ahí. Y la verdad, no seguí porque no era muy bueno. ¿No dabas la talla para eso? No me gustaba mucho y me aburría mucho por mi estatura. Siempre fui como alto. Me ponían a cubrir lo que es siempre el center field, left field, y me aburría mucho. Un sol. Yo dije que esto no es para mí. Otros compañeros míos sí siguieron en la pelota y avanzaron muchísimo. Hay muchas personas que toman el béisbol como que es un deporte aburrido, un deporte que no tiene mucha movilidad. Yo pienso que son esas personas que la verdad no entienden ese tipo de deporte, porque jugué béisbol como 14 años y de verdad en ningún momento para mí fue una parte aburrida. Yo sé que el básquet, por ejemplo, el fútbol, el americano, el judo tuyo, en lo que haces, pienso que hay constante movimiento. En el outfield tienes que esperar que una bola llegue. Exacto. Y tienes razón. Por una parte tienes razón porque en una parte de mi carrera jugué los outfielders y de verdad me sentía como que me enfriaba. En el momento de batida estaba frío. No me sentía lo mismo cuando estaba quechando, estaba detrás del plato, sudando y todos. O sea, te entiendo por esa parte que dice que es aburrido
los infielders? A ver, no como tan aburrido como que no era muy dinámico, ¿sabes? Imagínate tú, tenía como, no sé, unos 8 años, 8, 9 años. Sentía que era un deporte que no tenía dinámica para la edad que tenía, que siempre estábamos retosando y quería como que algo con más actividad. Y como siempre estábamos fajados en el barrio, imagínate tú, ya empezamos con el judo. De ahí ¿Cómo fue brincamos. ese comienzo? El comienzo no fue nada serio. La verdad, como te estoy diciendo, fue prácticamente algo como de embullo. Y íbamos el grupo, me recuerdo, éramos como 4 del aula, que prácticamente vivíamos bien cerca. Y era algo como que ir a jugar, a retosar, a brincar, a empezar a romper caídas. Y al principio también te voy a decir algo. Al principio cuando llegamos ahí pensamos que era llegar y fajarnos y empezar a jugar de manos. Pero cuando llegamos ahí nos encontramos que era todo diferente. Cuando empezamos a entrenar judo, tiene una base teórica primero. Tienes que Wow. aprender a desplazarte, aprender los movimientos, los desequilibrios, aprender a romper caídas, que es lo más importante en el deporte de ¿Qué combate. llamas tú rompecaídas? ¿Qué significa eso en el Romper judo? caída es como saber amortiguar la proyección, ¿sabes? Cuando tú estás en un deporte de combate como la lucha, el wrestling, el judo, estos deportes necesitas saber romper caídas, porque es lo que te va a dar una total protección a la hora de romper una proyección. Tienes que saber cómo vas a caer. Okay. No puedes caer como quieras porque te puedes dañar. ¿Me entiendes? Puedes crear una lesión. Entonces es algo que tienes que comenzar desde cero. Aprender a romper las caídas. Tienes que aprender a romper las caídas de varios ángulos. Ángulo derecho, ángulo izquierdo, a romper caídas hacia atrás, hacia adelante. Porque la proyección cuando te proyectan, te pueden proyectar desde cualquier ángulo. Ángulo derecho, ángulo izquierdo, te pueden proyectar para atrás. Entonces tienes que saber cómo vas a caer. Porque si no sabes cómo vas a caer, pues nada, puedes Puedes caer, lesionarte, puedes puedes lesionarte organizar y las lesiones por lo general siempre son graves, ¿sabes? en el judo. Entonces, claro, siempre tienes como que a la hora de caer, tienes la barbilla, tiene que estar como siempre bien pegada al pecho para que no haya una contusión cerebral. Entonces, son cosas que no lo sabíamos y lo igual, era algo monótono. Pero bueno, estábamos en el embullo porque al final siempre nos ponían a hacer algo como aprender a subir sogas, barras, planchas, y nos entretenía un poquito más eso. Y Era un poquito de más una dinámica. cosa, Oscar, ¿de qué se trata el judo? ¿Cómo ese deporte es de tirar golpe? Es de sujetar? Para que los oyentes entiendan un poco, y yo también, ¿de qué se trata el judo exactamente? ¿Cuál El es el judo. momento de tener el punto? ¿Cómo ganas? ¿Cuál es el plan? El judo es un arte marcial japonés. Fue creado en Japón. Entonces, no es de golpeo, es de proyección, estrangulaciones, llaves de brazo, que es insumisiones. Entonces, dependes mucho porque tienes que usar como un kimono. ¿Ok? Entonces, dependes de un agarre. ¿Entiendes? Tienes que coger, como se dice, kumi, coger el kumi, depende de la postura que tú adoptes o que tú domines, y de ahí inicias un ataque, que es una técnica, son variedades de técnicas. Automáticamente que tú haces una proyección, inicias una proyección, tienes que continuar el trabajo en el neguasa, que es como en el piso, En el piso. ¿entiendes? Que ahí tienes la posibilidad de hacer una estrangulación, una llave de brazo o una inmovilización. Es como más que todo como el jiu-jitsu, el brasileño. Ok, el jiu-jitsu parte del judo, nace del judo, pero el jiu-jitsu es un arte que es totalmente en el piso, en el neguasa, como se dice en el deporte como tal, en el judo, se dice neguasa, porque funciona todo lo que es llave de brazo, insumisiones, estrangulaciones, inmovilizaciones, y ahí van dando puntaje, ¿entienden? En el judo parte desde arriba, desde el control, la proyección y automáticamente el trabajo de estrangulación, llave de brazo y movilización. Lo que tú determines o lo que se te facilite en el momento. En el momento que tú estás en la estrangulación, también existe es como el jiu-jitsu, hace stack si quieres Sí, sí, rendirte o... sí, sí. Automáticamente que te están haciendo una insumisión o una estrangulación. Por lo general las estrangulaciones a veces no te da tiempo como tocar, ¿entiendes? Como rendirte. Ok, Porque, ¿qué pasa? Acuérdate que las estrangulaciones son lo que es la asfixia.
cuando hay una estrangulación, Trancas te limita el oxígeno al cerebro y exactamente. terminas como desmayado. Entonces, en ese forcejeo de defender la estrangulación, quizás no te da tiempo, estás tan concentrado en defender la estrangulación y terminas como que desmayándote, porque pierdes el oxígeno al cerebro. Entonces, a veces no da tiempo y en muchas ocasiones la gente termina desmayándose. Pero es rápido, automáticamente el árbitro o Vuelve le otra vez levanta en las sí. piernas y le vuelve el oxígeno al cerebro. Es algo rápido, no demora mucho. Ya cuando es una llave de brazo, por lo general ya es ya es diferente porque estás yendo en contra de una articulación. Y ahí puedes o luxarte el codo, o el hombro, o la muñeca. ¿Tuviste alguna experiencia que viste a alguien que partió el codo, partió un ligamento? Sí, claro, sí, muchacho. Pero no en estrangulaciones, en proyecciones. A veces cuando estamos compitiendo, estamos peleando arriba, que yo te voy a hacer una técnica, tú estás defendiendo una técnica y yo estoy tratando de hacerte la técnica. Y en ese trabajo de defensa, a veces se puede romper un menisco, se puede partir un ligamento. Y eso toma tiempo para volver otra vez al combate. En el mejor de los casos, con fisioterapia resuelves. Pero hay veces que tienes que ir a la cirugía. Ahí se toma más tiempo con la Mucho más tiempo. recuperación. Como mínimo, una lesión leve, una artroscopía, por ejemplo, son 2 meses fuera de tatami. Ya cuando es una ruptura de ligamento o ruptura de menisco, ya demora un poquito más porque tienes que rehabilitarte después de la operación y toma unos 5 meses más o menos. De verdad hay bastante respeto para ustedes que tienen la valentía. Yo no la tuviera. Tengo la valentía de enfrentarse, saber que en una pelea puedes perder, puedes llegar a tener daños de un ligamento, de un hueso. No me quisiera imaginar cómo sería esa experiencia de que pierdas el oxígeno por un poco de segundos y te desmayes. No quisiera pasar por ese tipo de experiencia, pero de verdad que es admirable que ustedes, me imagino que cada quien, como tú dijiste, lo que te gusta. Claro. O sea, no te gusta el béisbol, tu pasión fue el judo. Me dijiste que agarraste el judo como parte de diversión. ¿En qué momento tú agarraste el judo en serio, que ya lo ibas a hacer como tu profesión? Bueno, yo comencé en mi área deportiva, como con unos 10 años, como te estaba diciendo, y ahí comenzamos. Recuerdo que como a los 6 meses ya estábamos ya muy avanzados, ya habíamos mejorado, ya habíamos avanzado en lo que es las técnicas, romper las caídas, ya estábamos ya haciendo un trabajo más profundo en el deporte. Y ahí me fui embullando, ahí le fui cogiendo como el gusto. Había veces no quería ir, me quería quedar en el barrio jugando con los socios. Pero bueno, gracias a Dios, mis padres siempre como que me inculcaron el deber de ir. Si eso fue lo que escogiste, bueno, hazlo bien. La ¿Entiendes? responsabilidad. La responsabilidad, exactamente. Y entonces ya como en un año y medio voy a un campeonato provincial que hacen en la provincia. Te miento, un campeonato municipal. Y ya tenía un cierto nivel. Y ahí cojo primer lugar. Ahí fue donde empecé a estimularme. Wow. Ya empecé a estimularme. Como a los meses después compito en en el campeonato provincial y cojo tercer lugar. Pierdo con un muchacho de la IDE. La IDE en Cuba es como el centro deportivo donde están los muchachos de edad escolar. Que es, de ahí van los talentos, salen de los diferentes municipios de La Habana y van a la IDE, se concentran en la IDE. Y ahí empiezan como a prepararse ya para un nivel superior. Un equipo nacional juvenil y empiezan a ascender. Ya cuando yo me vi como a un nivel un poquitico más elevado, le empecé a coger como el gusto. Ya empecé a ver el deporte no como Como un pasatiempo. no como un pasatiempo para fajarme en el barrio o que la gente supiera que yo era judoka, ¿sabes? Y ahí le empecé a prestar más atención y más interés. Voy al campeonato provincial y pierdo con un muchacho de la EIDE. Y ya me quedé como que, bueno, mi Con primer esa gana. provincial, le pierdo con un muchacho de la IDE, un muchacho muy bueno en aquellos tiempos. Y el entrenador de la IDE en aquellos tiempos, Armando Padrón, que fue mi entrenador durante muchos años, me capta para la IDE. Y ahí empecé ya como que a cogerle mucho más interés, porque ya sabía que tenía posibilidades de estar Que en la ibas por IDE. una dirección. Y mi entrenador en aquellos tiempos, que fue mi entrenador de la base, quien me enseñó todo
todo el judo Néstor Rivas, que le debo mucho, prácticamente todo a él, porque fue quien me cogió desde la base, quien me inculcó el interés en el deporte. Y, y nada, cuando me vi con posibilidades de estar en una IDE, ya ahí me empecé a interesar más, pero ya bien serio en el deporte como tal. El AID, lo que tú llamas es el AID, es como que... La IDE. El AID. EID. 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 Eso es como lo máximo en Cuba, antes de ir a las competencias Sí, es olímpicas. como estás en esta edad de escolar, de unos... La EIDE empieza, entras como con unos 10, 11 años y hasta los 15 años estás en la IDE. Son como 4 o 5 años que estás ahí en esa etapa que te estás preparando, porque ya hay partes para un equipo nacional juvenil, ¿entiendes? Y ya cuando llegas a un equipo nacional juvenil ya prácticamente estás ya a otro nivel, ya puedes empezar a competir internacionalmente. Entonces ya cuando ya tú estás preparándote en una IDE, ya empiezas a competir en los campeonatos nacionales del país. Y entonces vas representando a tu provincia. Tú en ese momento, La Habana. La Habana. Entonces, como al año, me ascienden a la IDE. Y fue en el año 94, creo que fue, 95, no recuerdo mucho, hace muchos años ya. Y voy a mi primer campeonato nacional y gano el campeonato nacional. Ahí estuve compitiendo, fui a 4 campeonatos nacionales, gané 3 y en uno cogí plata. Quiere decir que en la IDE mi nivel ascendió muchísimo. Ascendió un poco más. Mucho. Ahí el desarrollo en la IDE fue mucho. Porque ya en la IDE era una escuela que tenía que estar becado los 5 días de la semana, de lunes a viernes. Entramos los domingos y salíamos los viernes de base. Quiere decir que estaba 2 días de fin de semana en mi casa. Nada más tenía el viernes y el sábado. O sea, y parte del domingo. Se te acabó los momentos de infancia de la rumba, de la novia. Ya prácticamente con 11 años, 12 años, ya mi vida de muchacho de barrio se acabó. Tenías una gran responsabilidad. Ya ahí empezaron ya como las responsabilidades, porque ya estaba en una escuela donde tenía que tener rendimiento académico y rendimiento deportivo. Te lo exigían. Porque a pesar de todos los problemas que tiene Cuba a nivel del gobierno, a nivel económico, o sea, Cuba ha sido siempre, como que ha instruido la disciplina en los estudios y en el deporte, porque siempre... Sí, a ver, todo ha variado mucho, pero en los tiempos míos sí se era bien exigente en la parte docente, en la parte escolar, sí te exigían. Ya en la IDE, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tú eras un atleta con ciertas condiciones, siempre tenían como más concesiones contigo, ¿sabes? Si eras un atleta siempre del equipo, habíamos, no sé, 7, 8 por divisiones, son 7 divisiones, entonces los que más se destacaban, los que más posibilidades tenían de competir en el campeonato nacional, siempre éramos los que más estábamos entrenando, a veces los que no veíamos al docente porque terminábamos muy cansados de entrenar, y los profesores le daban las quejas a los entrenadores, y los entrenadores nos daban las quejas a nosotros, y nos regañaban y nos castigaban. Era una locura. Pero bueno, siempre se exigía. La verdad, siempre se exigía y te sentías la presión por la parte docente, por la parte escolar, de los profesores que te exigían un rendimiento. Pero ¿qué académico. pasaba en ese momento cuando te exigían los docentes, pero también te exigían en la parte del deporte? No sé si es el mismo sistema que aquí. Parece que cuando no rindes en la educación no puedes participar en la parte deportiva. ¿Cómo se trabajaba eso en Cuba? Es prácticamente igual, más flexible, pero igual. Hubieron muchos casos de atletas con excelentes condiciones que académicamente estaban mal. Porque por lo general, los buenos atletas, por la parte siempre le pierden el interés a la parte académica. Sí, rápidamente. Porque nos concentramos mucho en lo que es el entrenamiento. Uh-huh. Entonces la parte académica como que lo vamos dejando a un lado. No le damos la prioridad que lleva. Y a veces los entrenadores tienen como que acudir, hablar con los profesores, para que los profesores se suavicen, porque los profesores hacen su trabajo, lógico. Exactamente. ¿Entiendes? Inculcarte lo que es la parte docente, que tú aprendas, y el entrenador está exigiéndote. Entonces estás como que, bueno, ¿y a qué le doy prioridad aquí? Porque estoy aquí por el deporte. Entonces, lo académico es importante también, porque por lo general, a veces
En Cuba a veces decían que los deportistas no tenían una educación correcta o no sabían hablar, no se sabían expresar. Siempre había aquello, Sí, ¿sabes? siempre hay eso en el Siempre deporte. hay eso en el deporte, que los deportistas siempre hablan mal, no tienen buena educación y los profesores siempre trataban de inculcarte lo mejor, Ujú. ¿entiendes? Que tú tuvieras un conocimiento, supieras cómo expresarte en algún momento adecuado. Y era un problema, la verdad. Pero bueno, siempre se resolvía. Los entrenadores, los profesores siempre se ponían de acuerdo y la verdad, siempre se resolvía. Hubo un Tenía que momento, ser un caso muy, muy complicado, que a veces lo suspendían o tenían que prepararlo, aliviarlo un poco la parte deportiva para que se concentrara en la parte académica y poder sacar eso, porque había profesores que se ponían, como decimos en Cuba, en 3 y 2 y no entendían, y no quería no nada. querían. ¿Quién fue tu mayor apoyo en esa etapa, antes de pasar a la etapa que tuviste la oportunidad de ir a una Olimpiada? Antes de empezar a hablar de esa parte, ¿quién fue tu gran apoyo en toda esa carrera desde los 10 años, 11 años que tú dijiste Ujú. que tomaste el deporte en serio? La verdad tuve muy buen apoyo por parte de mis entrenadores en cada etapa tuve mucho apoyo de mis entrenadores. En mis inicios, mi entrenador Néstor Rivas era muy exigente a tales niveles que a veces decía, wow, pero soy un niño todavía. Y a veces no quería ir a entrenar y me escondía y le decía a mi abuela, mi difunta abuela, mi abuela le decían Manena. Manena, ¿por qué el niño no fue a entrenar hoy? Ah, porque está con fiebre, se siente mal. Y yo escondía en el balcón y él se daba cuenta. Entonces siempre tuve mis entrenadores que siempre, después la idea, Armando Padrón, que fue el entrenador que ya me llevó a un nivel superior ya. Ahí pasé al equipo nacional juvenil. Siempre tuve el apoyo de mis entrenadores, pero realmente el apoyo y la presión que yo más me sentía era la de mi padre. Wow, Mi exactamente. padre era como ese, mi padre era como que ya, terminé de rendirle cuenta a mi entrenador, entonces ya me quedaba llegar a la casa y explicarle a mi papá Todo. cómo iba todo. Entonces siempre fue como mi talón de Aquiles, lo que me empujó, lo que me llevó a crear una conciencia en el deporte. Era como tu inspiración de que tenías que hacerlo bien porque tenías que darle explicaciones a tu papá, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Mi papá, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en el equipo nacional ya, entrenábamos toda la semana. Y los viernes siempre hacíamos topes de control. Topes de control es combates Combate. entre Ah, ok. nosotros mismos, de la misma división. En el equipo nacional siempre habíamos por divisiones 5, 6, en dependencia. Pero siempre habíamos más de 5 por división. Entonces hacíamos topes de control todos los viernes, que era lo que iba dando un top de cómo íbamos. Íbamos viendo quién era el primero, el segundo, el tercero. Entonces eso se acumulaba y si había un evento, una competencia, siempre era como un margen para ver quién iba punteando en la división. Y cada vez que que terminaba los topes los viernes, que a veces perdía con algún contrario mío, tenía que llegar y explicarle a mi papá Se molestaba. cómo perdí, por qué perdí, y los errores y esto. Y era era una reunión aparte, era un análisis aparte. Y era donde más presión sentía, la verdad. Porque sentía que no quería fallarle a mi papá. Te entiendo Mi papá era completamente. como mi ídolo, mi superhéroe, como digo yo. Y ellos los que más se preocupan en el momento cuando tú fallas Claro, no, o es que son, caes. son los que están ahí cuando en algún momento tú caes, te deprimes, son los que te dan fuerza para salir, para luchar, para ver un poquito más allá, ¿sabes? Ujú. Porque si te guías a veces por ti en aquellos tiempos, como éramos unos muchachos, no sé, quizás hasta hubiera dejado el deporte. Porque Exactamente. hubo momentos en los que realmente perdí las esperanzas, no quería. Sí, los padres juegan una parte fundamental Muy en un fundamental, deportista, muy a fundamental. una persona, de su hijo. O sea, ellos necesitan estar en el apoyo constantemente, Ujú. porque nosotros es fácil, ¿me entiendes? Para un deportista te sientes realizado, Claro. eres un deportista de alta competencia, crees que tienes todo ganado, Ujú. pero en los momentos malos no lo sabemos manejar. Es el punto que los padres, o sea, deberían de participar. Ujú. Juega un papel muy importante en la vida de un deportista y en la vida de todo muchacho, pero bueno, más de un deportista porque a una edad muy temprana comienzas a obtener una responsabilidad grande para ti. Entonces llegas a una competencia y quieres hacer lo mejor, quieres hacer un buen papel
Y a veces todo no sale, a veces no salen bien las cosas. Entonces te deprimes, a veces caes como en un estado depresivo y los padres son los que te sacan. Ahí viene la parte Es mental la del parte, es la padre. parte, es la parte más importante cuando los padres te sientan y te dicen, no, no, pero que seguir luchando, no, no se ha perdido nada. Perfecto, gracias a Dios tuviste ese apoyo, ¿me entiendes? Y subiste adelante, seguiste adelante, especialmente eres una persona, ¿me entiendes? Que me imagino que debes sentirte orgulloso, me imagino que tu padre más, participaste en las Olimpiadas de Beijing del 2008. En 2008. O sea, me imagino que es algo increíble, es un sueño hecho realidad cuando tú llegas a ese tipo de competencia. ¿Cómo te llegó a ti la oportunidad? ¿Practicaste para eso o trabajabas duro y en ese momento alguien te llegó de sorpresa? ¿Cómo fue ese momento? Eh, es un proceso. Ya cuando estás en el equipo nacional, eh, ya cuando llegas al equipo nacional, ya llegas con un nivel de responsabilidad alto. Ya estás buscando otra perspectiva en el deportiva. Ya supone que ya estás en un equipo nacional juvenil y ya vas a pasar a un equipo nacional de mayores, que estás pensando en representar tu país internacionalmente. Ujú. Quiere decir que la responsabilidad cambia, la presión es mucho más grande. Pero lleva un proceso, porque para poder tener la oportunidad, lo primero que tienes que hacer es ser el primero en tu división. Entonces, Tienes que ganarle a todos tienes ahí. que ganarle, exactamente, tienes que ganarle a todos. Y entonces cuando tú llegas, ya hay atletas en tu división que ya tienen una trayectoria deportiva, con resultados deportivos, y entonces son atletas que ya te llevan unos años. O sea, tú llegas con unos 15 años, yo entré al equipo nacional con 15 años, y tuve 15 años, 14 años en el equipo nacional. Wow. Y todo fue un proceso. Yo llegué al equipo nacional en una división de 73 kilogramos. Era un poco delgado, siempre alto, pero delgado en mi división. Ahí estuve como unos 2 años en esa división. Y después me subieron a 81 kilogramos por mi estatura. Ya tenía que dar mucho de peso. Mi desarrollo físico empezó, en el equipo nacional ya mi desarrollo físico empezó a aumentar, ya a mejorar. Y me subieron para la división de 81 kilogramos. Y ya cuando ya la división de 81 kilogramos, yo prácticamente, bueno, aquí hay que batirse con toda esta gente porque hay que pensar en ser el primero, porque no podemos estar en el equipo nacional siendo tercero, cuarto y quinto de la división. Ok. Y entonces es un proceso que tienes que empezar a entrenar para ganarle a todos los de tu división. Y cuando seas la primera figura de la división, que tenés la oportunidad de competir internacionalmente, obtener un buen resultado para que exista una confianza del entrenador hacia ti. Porque lleva un proceso. En Cuba, desgraciadamente, no se contaba nunca con los recursos adecuados para practicar el deporte como tal. Para la Siempre competencia. teníamos muchas limitaciones con todo. A veces no había presupuesto para poder darle desarrollo a primero a la visión o al segundo y al tercero. Cosa de que hubiera un desarrollo de tres atletas por división o 2 atletas por división obteniendo un fogueo internacional. A veces no había los recursos, no contábamos con los recursos y tenías que ser el primero para poder viajar. Si Wow. no, eras un segundo, un tercero, pero ahí no, Eso no eras prioridad para el equipo nacional es que en no, ese momento. no podía ser prioridad. Es que los entrenadores tenían una sola opción. Iba el primero, no había dinero para más, no había recursos para más. Entonces, si querías tener la posibilidad de en algún momento soñar con llegar a competir en unos Juegos Olímpicos, pues nada, había que ser el primero. El primero. No había Te posibilidades. pusiste esa meta. Me puse esa meta y lo logré. Lo logré. Después del 2004, el atleta que estaba en mi división, que venía de muchos años, una trayectoria muy grande, muy larga, con magníficos resultados panamericanos, centroamericanos, copas del mundo, yo terminé como desplazándolo de la división y me quedé como de primer hombre de la división. Ya, Peleando con él. O sea, sí, hiciste un combate con él para poderlo sí, sobrellevar. peleando con él, competimos en un campeonato nacional en Cuba y discutimos la final y pues nada, vi que ese era el momento de realmente poder tomar y hacerme dueño de la división y le gané en ese campeonato nacional y ahí fue cuando realmente comencé mi carrera ya internacionalmente. Ahí me hice primer hombre en el 2005.
2004 me hice primer hombre, 2005, terminando los Juegos Olímpicos de Atenas, que compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas. Estuvimos ahí prácticamente, yo, él, pero realmente ya en los topes de control yo le ganaba, me ganaba, yo le ganaba más a él. Pero la trayectoria se respeta mucho. Cuando llevas a un atleta a unos Juegos Olímpicos, siempre no te la vas a jugar con el más joven. Te la vas a jugar con el atleta que ya tiene un resultado, tiene una experiencia, ¿sabes? Y es lógico. Entonces decidieron en ese momento evaluar a los Juegos Olímpicos en el 2004 de Atenas. De Atenas y para el 2008. De Atenas fue en el 2004. Ok. Y Beijing fue en el 2008. ¿Y fuiste en el 2004 para Atenas? No tuve la posibilidad. Estuvimos ahí, pero bueno, decidieron llevarlo. Ok, ganó más la experiencia. Ganó más la experiencia. Entonces ya después competimos en el año después, en el 2005, en el Campeonato Nacional. Y yo terminé ganándole. Y ahí fue donde ya prácticamente me quedé como primero en la división. ¿Cómo te sentiste en el 2004 cuando perdiste contra él? Cuando viste esa decisión por parte del equipo nacional que lo escogió a él. ¿Cómo tomaste esa experiencia? Me molesté mucho, me desencanté mucho en aquel momento porque realmente vi que tenía la posibilidad de ir, ¿me entiendes? Tenía la posibilidad de competir en unos Juegos Olímpicos. Ya cuando estás más cerca, cuando tienes la posibilidad de realmente cumplir un sueño grande para un atleta, que es competir en unos Juegos Olímpicos, ser olímpico, me frustré un poco. Pero esperar 4 años más. No tanto esperar 4 años, porque realmente yo vi la posibilidad de que podía ir a los Juegos Olímpicos de Atenas como 2 años antes. Wow. Que empecé a competir y empecé a ganarle en los topes de control, en los torneos que hacíamos internos. Y ya vi posibilidades de poder competir en los Juegos Olímpicos. Y ya el año de los Juegos Olímpicos en el 2004, pensé que realmente me vi con muchas más posibilidades. Pero al final terminé entendiendo, porque es algo lógico. No podemos tampoco, te deprimes un poco, pero bueno, nada. Me acuerdo que en ese tiempo me dieron la posibilidad de ir a un campeonato en Italia. Era un Grand Prix de solamente la división de 81 kilogramos. Competían los atletas más destacados de Europa. Y me dieron la posibilidad de ir al Grand Prix ese. Fue mi primera experiencia internacional y ahí cogí plata. ¿Cómo sentiste en ese momento cuando por primera vez saliste de Cuba a representar a tu país? ¿Cómo te sentiste tú y tu padre? ¿Cómo fue esa satisfacción? Muchachos, eso fue espectacular. Fue la primera vez que me sentí con una satisfacción enorme, porque llegar a Cuba en tu primer evento, en tu primera experiencia internacional, llegar con un trofeo y decirle a tu papá, óyeme, coge acá. Me dieron una copa enorme así y mi papá estaba contento, muy contento. Y me sentía, veía el orgullo que mi padre sentía en mí. ¿Me entiendes? Entonces es algo muy satisfactorio para uno como atleta, como hijo, ver a tu padre, a tus padres orgullosos de ti, de que el sacrificio que han hecho durante muchos años se comienza a ver. Es una sensación muy, muy linda, la verdad. Que no puedes expresar con exactitud, ¿verdad? Me imagino que tu padre, ¿todavía sigue vivo él? Desgraciadamente hace 2 años falleció. Lo siento mucho. Cuando llegó el momento del 2008, ¿en qué momento supiste que ibas a participar, que ya no ibas a ser el segundo, que pasaste a ser el primero? ¿Y qué sentiste cuando te dijeron que ibas a ibas a ir a Beijing del 2008? Cuando empecé el ciclo, en el 2005 fue mi primera gira a Europa, empezamos el ciclo olímpico. Y ahí empezamos, cuando se acaba el ciclo olímpico, siempre como que se agregan nuevas figuras. Algunas figuras se retiran, terminan ya saliéndose del deporte porque llevan una trayectoria de muchos años. Y entonces comenzamos como que entramos como en el equipo de top, entramos como 4 de mi mismo tiempo. Y empezamos a viajar juntos. Prácticamente era un equipo renovado totalmente. Y entonces empezamos a competir. Para poder clasificar para los Juegos Olímpicos, tiene un proceso. Tienes que competir en los Juegos Centroamericanos, tienes que competir en los Juegos Panamericanos, tienes que competir en los Panamericanos de cada año. Se hacen Panamericanos todos los años. Y eso te va dando una puntuación. Y tienes que clasificar. Es una clasificación. Vas buscando la clasificación a medida de los resultados que vas teniendo. Hacíamos la gira Europa, que eran 5, 6, 7 torneos
incluidos 2 Copas del Mundo, que todos esos torneos van dando puntuación. Te van dando un ranking mundial y van dando puntos para la clasificación olímpica. Y en la primera gira mía, en el 2006, 2005, compito en mi primera Copa del Mundo y cojo plata en Georgia. Y la verdad que ya cuando empecé a competir internacionalmente en Europa, que es donde más fuerte es el judo, donde más fuerte es el fogueo, ya cuando empecé a obtener resultados internacionales en Europa, ya ahí me vi con posibilidades. Ya cuando coges tu primera Copa del Mundo, coges plata en una Copa del Mundo, y dices, bueno, Es algo grande. ya tengo posibilidades de llegar a clasificar por unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo se clasifican las medallas? Oro, plata, Oro, plata y dos bronce. Y 2 bronce. Ok, wow. Un oro, la plata y Ya 2 estaba bronce. cerca del oro. Exacto, perdí la final con un georgiano en Georgia y ya empezamos a competir en las giras. Y después en el 2006 voy al primer campeonato panamericano y gano el campeonato panamericano. Después los Juegos Panamericanos en el 2007, cojo bronce, pierdo con el brasileño, que era uno de los mejores atletas de la división de Latinoamérica y el mundo. Ya había cogido bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas y había cogido dos quintos lugares en campeonatos del mundo, pero había cogido bronce en unos Juegos Olímpicos. Y empecé ya a competir con atletas duros de misión. Entonces el brasileño que nos veíamos en todos los campeonatos panamericanos, Juegos Panamericanos, porque era un atleta del área latinoamericana. Y era como mi rival en lo que es la parte de Latinoamérica. Y creamos una rivalidad enorme, pero siempre nos vemos muy bien. Pero Simplemente es un profesionalismo, ¿no? Me imagino Sí, que sí. ustedes tienen un combate, pero en el momento de salirse ya en la calle son... sí. A ver, nosotros los cubanos lo vemos diferente. Nosotros cuando perdemos con un atleta no queremos fajar después. Entonces después estamos y lo miramos con mala cara y porque es otro idiosincrasia de nosotros. Ellos no, ellos sí, eso lo aprendimos después. Ya después nos dimos cuenta de que sí, solamente la rivalidad es en el tatami. Es en el momento. Es en el momento. Ya eso lo vas aprendiendo a medida que vas compitiendo, vas cogiendo como El profesionalismo. madurez deportiva. Madurez deportiva y profesionalismo. Madurez deportiva y ya tu nivel empieza a aumentar. Ya te estás dando cuenta que estás compitiendo a nivel mundial con los mejores atletas del mundo y que cuando terminas una competencia te das cuenta que después cuando hacen una reacción, una fiesta o algo, una cena, todo el mundo está compitiendo normal. No hay por qué ser enemigos. No hay rivalidad. No hay rivalidad. La rivalidad solamente en el tatami. Pero eso lo fuimos aprendiendo poco a poco. La experiencia. Porque tenemos una idiosincrasia nosotros los cubanos diferente. Nosotros somos de barrios. Jodones. Entonces después queremos mirarte con mala cara fuera del tatami, que ya te dice, pero bueno, competimos, ganamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero nada, teníamos una amistad enorme, nos llevamos muy bien y lo que sí tenemos mucha rivalidad. Es increíble como el temperamento cambia de llevar una amistad y cuando estamos en el tatami, si te puedo partir la olla, te la voy a partir. Wow. Literal. Eso es un switch que te tienes que cambiar en un segundo. Exactamente. Es un chip que tienes que cambiarlo y necesitas un trabajo psicológico que tienes que hacer porque te estás enfrentando a un tipo con resultados, con nivel, un tipo con preparación, un tipo que va a dar lo mejor de él. O sea, se acaban los sentimientos en ese momento. Literal. Ahí te vuelves un gladiador como tal. Ahí cambia todo, la mentalidad cambia. Ya o eres tú o soy yo. Wow. So, clasificaste para las Olimpiadas. Dime esa experiencia. Me imagino que eso es una experiencia única. Estar en una Olimpiada donde están todos los ojos del mundo encima de ustedes. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad que es una experiencia única. Para mí, en toda mi carrera deportiva, fue el top. Wow. Las Olimpiadas fueron un sueño realmente hecho realidad. Cuando llegamos a los Juegos Olímpicos a la villa, nos estábamos tan ansiosos en llegar a la villa, vivir la experiencia. Ya había pasado por otros escenarios, centroamericanos, panamericanos, Juegos Panamericanos, que prácticamente se hacen inauguraciones y es un nivel bien elevado, ves un escenario bien bonito, pero nada que ver con los Juegos Olímpicos. Me imagino. Los Juegos Olímpicos es el top. Eso es, bueno, imagínate tú que los atletas profesionales
quieren ser olímpicos, Participar participar en unos Olimpiada. Juegos Olímpicos porque es una experiencia espectacular. Me imagino que son como es como los futbolistas, o sea, ellos pueden participar, me imagino, en cualquier tipo de competencia, suramericano, panamericano, pero el mundial, la Copa del Mundo, me imagino que eso debe ser igual que las Olimpiadas para ustedes. Exactamente, es algo similar. Entonces, me acuerdo que antes de ir a los Juegos Olímpicos hicimos una preparación en España, tuvimos 2 meses en España y después, no, sí, primero estuvimos en Japón y después estuvimos en España. Pero estábamos locos por llegar a los Juegos Olímpicos. Estuvimos casi 4 meses fuera de Cuba. Nos fuimos de Cuba y estuvimos 4 meses sin ver a la familia. Porque empezamos una preparación. El entrenador decidió sacarnos de Cuba para que nos concentráramos en la preparación. Porque a veces en Cuba terminas de entrenar, vas para la casa y te vas para casa de la novia o te vas con los amigos a tomar o conversar o esto y te acuestas tarde, no Pierdes el descansas. enfoque. Pierdes un poco el enfoque, no descansas. Es muy importante siempre la correlación de entrenamiento y descanso para que la preparación sea óptima. Entonces el entrenador nos dijo, bueno, nos vamos de viaje, nos vamos a hacer la preparación. Estuvimos 4 meses fuera de Cuba. Empezamos, creo que si más no recuerdo, empezamos en Europa, te miento. Empezamos en Europa y después nos fuimos a Japón. Y después de Japón estábamos ya locos por irnos para la Villa Olímpica. Y ya cuando íbamos a la Villa Olímpica, wow, Luis, espectacular. El sueño hecho realidad. Exacto. Tú llegamos a China, al aeropuerto, todo, una ciudad prácticamente nueva, todo se veía muy bonito, a otro nivel. Te das cuenta que estabas en unos Juegos Olímpicos, todo a otro nivel, mucha organización. Cambia todo. Todo cambia, los escenarios. El trato. El trato. No, los chinos son personas muy disciplinadas. Siempre a su hora, todo en su momento. Y cuando te sientes en un ambiente así, deportivo, al más alto nivel, dices, wow, esto es otra cosa ya. Este es el sueño. Ya esto es otra cosa ya. Entonces, ya cuando que llegas a la villa, me acuerdo que llegando a la villa, al primero que vimos fue a Usain Bolt. Estaba ahí en la acreditación también, acababa de llegar el equipo de Jamaica y estaba Usain Bolt en la acreditación y ya habíamos hablado de Usain Bolt. Entonces ya ya veníamos con otra idea. Eso te desvirtúa un poco la preparación porque ya quieres ver atletas reconocidos mundialmente y quieres conocerlo, quieres verlo personalmente, tienes la posibilidad de hacerlo. Entonces, no, que están los atletas, no, están los basquetbolistas de la NBA, no, que está Ronaldinho, no, que está Messi, no, que los atletas élite en el mundo. Entonces, quieres tener la posibilidad de conocerlo. Ese es el momento, esa es la oportunidad que vas a tener. Quizás más nunca en la vida tengas la oportunidad. Exactamente. Y me recuerdo que llegamos a la villa, nos acomodamos en la villa, nos dieron las habitaciones que nos tocaban y eso, y empezamos a entrenar. Ya en la villa entrenábamos con horarios. Era todo... todo muy organizado. Todo muy organizado, pero ya era más suave. Ya estábamos prácticamente en la etapa ya de como de estabilización de la carga de entrenamiento. Exacto. Ya cuando llegas a la villa, una semana antes de los Juegos Olímpicos, ya las cargas de entrenamiento bajan mucho. Ya prácticamente empiezas a trabajar en base a tu peso corporal, a las estrategias tácticas del Kumi, los ataques, empiezas a ver los posibles contrarios porque ya ves la lista de los atletas que están clasificados. Son 35 en el ranking solamente que pueden competir. Pero ¿y cuánto peleas? ¿Con cuántas personas vas a pelear tú? Siempre para llegar, sin perder, para llegar a la final son 5 combates. Ok, de esos te das 5 personas diferentes que ibas a pelear. Exactamente. Te la dan tu lista. Son 35 en el ranking que clasifican. Yo llegué en el ranking 12 a los Juegos Olímpicos. Entonces son 35 clasificados más 2 o 3 invitaciones que da la Federación Internacional. Ponle que sean 40, no más. Y entonces solamente ves los atletas con los que te toca competir un día antes. O te miento, cuando empiezan a hacer el congresillo, que es como una reunión entre los entrenadores, los árbitros, los preparativos, entonces hacen el organigrama de cada división. Entonces empiezan a entregar los organigramas de cada división. Ahí más o menos tú ves con los atletas que vas a competir en el grupo donde estás, los que están en el grupo tuyo, y empiezas a hacer un trabajo táctico con los posibles contrarios que vas a tener. ¿Me entiendes? Ya es más específico. Y entonces
Ya en la villa estábamos como que más organizados. El peso corporal no podíamos comer, que tenía que bajar de peso, que tenía que hacer... Ya era más específico para la O competencia. sea, ya eso también es igual que tienes que tener un peso exacto para Sí, sí, poder. sí, sí. ¡Wow! Son 7 divisiones. Son 7 divisiones: 60, 66, 73, 81, 90, 100 kilogramos y más de 100 kilogramos, que es la categoría libre. Que ahí puedes pesar 130, 40, 50, lo que tú quieras. Es increíble. Ujú. O sea, es una disciplina totalmente desde que empiezas hasta Total, que... total. Es y en el algo momento del evento. total. El judo es un deporte de mucha disciplina. Mucha disciplina. Porque tienes que cumplir con un entrenamiento, con una preparación y después cumplir con un peso corporal. Que tienes que hacer el peso, no puedes pasarte de peso porque ante la competencia tienes un prepesaje de 1 hora, media hora en dependencia. Y después tienes un pesaje oficial. Y después del pesaje oficial tienes 2 horas para nutrirte, comer algo, alimentarte y comienzas a competir prácticamente 3 horas después. Oscar, una pregunta. Este, por esa parte de la comida, cómo hacían ustedes para controlarse? Yo tengo entendido que en Cuba no había muchas limitaciones Ujú, en la parte alimenticia. ujú. ¿Cómo hacían ustedes para limitarse a ver, me imagino que en las Olimpiadas o en cualquier competencia que ibas a ir, veías esos banquetes o cómo era ese control para poder mantener un peso disciplinado? No, eso era bien complicado porque lo más duro que hay es entrenar y pasar hambre. Y aguantar hambre. Eso es duro, duro. Pero llega un momento que te acostumbras ya. Te acostumbras y sabes que tienes que hacerlo, no te queda de otra. Ujú. Sabes que tienes que darle un peso corporal y sabes que tienes que darle el peso corporal en su debido tiempo. Porque si metes un bajón brusco de peso, cuando vas a competir, no vas a rendir igual, ¿sabes? No puedes meter un bajón brusco de peso. Tienes que, siempre nos iban controlando el peso. Nosotros nos pesábamos todos los días. Todos los días nos pesaban antes de entrenar. Entonces tenías que cumplir con un régimen de peso en dependencia de la etapa que estabas entrenando. Te daban, lo máximo que nos daban eran 4 kilos por arriba de peso. 4 kilos era demasiado. Ya ahí cuando estabas bien cerca de la competencia te daban 1,5 kilos, 2 kilos. Wow. No podías pasarte porque si te pasabas de peso te podían sancionar, te podían poner algún castigo y los castigos eran duros. Terminabas de entrenar y después de terminar de entrenar tenías que darle 15 vueltas a la pista o subir 10, 15, 20 sogas que te tocaba hacer. Entonces siempre cumplíamos, tratábamos de cumplir con el peso corporal. Además que sabíamos, cuando fuimos adquiriendo experiencia, que el peso corporal es prácticamente un 60% de tener una buena competencia, de estar Es bien lo más preparado. importante, Es ¿verdad? muy importante, claro que es muy importante. Tienes que hacer el peso con tiempo, porque si no después cuando llegas al momento de competir, el cuerpo no se recupera. Wow. Si metes un bajón de peso de 5 kilogramos, son 10 libras y algo, Te 11 libras, te deshidratas. deshidratas mucho, el cuerpo no se recupera porque no tienes tiempo para recuperar el organismo. Entonces tienes que hacer el peso, tienes que ir bajando poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Cosa de que cuando estés a un mes de la competencia, estés a 1 kilo, 1,5 kilos. Y estés entrenando prácticamente cerca del peso corporal tuyo. Wow. Estás adaptándote a entrenar, estás entrenando fuerte, estás recibiendo carga de entrenamiento en un peso corporal que es con el que vas a competir. ¿Entiendes? No puedes, no puedes entrenar un mes antes de la competencia. Yo, por ejemplo, que era misión 81 kilos, no puedo, un mes antes de la competencia no puedo estar pesando 86 kilogramos para después competir en 81 kilos. Porque la preparación la estuve haciendo en Lo ibas a 86 sentir. kilogramos. Cuando iba a 81 kilos, que estoy compitiendo, el rendimiento no es el mismo. Lo ibas a sentir. Me siento débil, cansado, agotado, no hay fuerza en el cumi, no hay fuerza en los ataques, no hay fuerza en nada. Es increíble que la gente no sabe el sacrificio que los deportistas hacen. Enorme. O sea, lo que me estás diciendo es enorme. increíble. O sea, Sí, simplemente no es tanto la práctica en el combate, sino simplemente también físicamente, mentalmente, en el alimento. O sea, y esa constancia de pesarte todos los días. Todos los 1, días. 2, ahora correr, ahora esto. Todos los días, todos los días. Yo, cuando llegas al equipo nacional, no sé, dejas una vida normal, la vida normal de una persona, de un muchacho, eso lo dejas a un lado. Ya eres como un soldado de guerra. Ya tienes que cumplir con las exigencias, ya tienes que hacer las cosas bien, porque si no haces las cosas bien,
pues nada, al final no vas a tener un Pierdes resultado. el trabajo que has hecho por Claro, ¿entiendes? largo tiempo. Entonces, cuando estás pensando ya en competir en unos Juegos Olímpicos, es una oportunidad que vas a tener entre millones de atletas. Única. Única. Entonces, quieres hacerlo lo mejor posible. Tienes que dar esa competencia con la mejor preparación, con la mejor condición posible y hacer el mejor papel. Porque es una oportunidad que vas a tener. Es increíble. Es algo que es cada 4 años. Te preparas 4 años para, no Una sé. semana. No, ¿qué semana? No. Te puedo decir que. Si por pierdes el ejemplo, primer día, estás listo, ok, ¿no? si te preparas 4 años por unos Juegos Olímpicos, clasificas y todo, llegas a los Juegos Olímpicos, pierdes tu primer combate Y ya. y se acabaron los Juegos Olímpicos, brother. 4 años de preparación que te pueden durar 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos. Te pueden tirar tipón, perdiste tu combate y ese atleta que te ganó perdió y ya te dejó fuera, fuera del medallero. Quiere decir que lleva una responsabilidad enorme. Enormemente. Tanto tú como el entrenador. Porque a veces nosotros los atletas no entendíamos los entrenadores que también juegan un papel importante. Porque tienen que estar al pendiente del entrenamiento, de lo que tienen que, de la fórmula que tienen que darte para que tú llegues a tener un buen resultado. Entonces tú tienes que hacerlo todo bien. Tiene que haber un trabajo excelente. ¿Entiendes? Tiene que haber una buena correlación, tienes que crear tu conciencia de que tienes que dar lo mejor de ti. ¿Cómo fue esa experiencia cuando comenzaste a pelear? ¿Cuántas peleas? ¿Qué pasó en tu primera pelea en las Olimpiadas? Bueno, mi primera pelea en los Juegos Olímpicos, da la casualidad que el atleta con el que iba a competir no dio peso, caí bye en ese combate y no tuve que celebrarlo. Quiere decir que Ganaste. en el organigrama paso. Okay. Entonces, el segundo combate fue el combate más duro que tuve, realmente. Fue con el francés que había cogido plata en el Mundial del 2007, en el año anterior. Había perdido con el brasileño. Okay. Entonces, era mi segundo combate en los Juegos Olímpicos. Digo, bueno, si gano este combate, voy con posible. Creo que su primer combate fue con un armenio y le ganó. Y bueno, sabía que el favorito iba a ser él. Y fue el segundo combate con el francés subcampeón mundial. Entonces, me tuve que preparar muy bien psicológicamente porque era un atleta extremadamente incómodo. Un atleta con un estilo de pelea, de combate raro, extraño, francés. Los franceses pelean. No era común. Sí, claro, es diferente. Los franceses tienen un poco de todo. Los franceses tienen nivel técnico, tienen ese estilo de los rusos, de los georgianos, porque están dentro de esa comunidad. Entonces, tienen un poco de ese estilo también. Entonces, tienes que cuidarte de todo. No es como competir con un japonés, que vas a competir con un japonés y sabe que es un judo bonito. Es un tipo que se va a parar, te va a coger el kumi, te va a tirar con una técnica limpia. Limpia, no te va a estar inventando. Ya los rusos, los polacos, los ucranianos, los georgianos, azerbaiyanos, todos esos atletas ya de los países de estos que te estoy nombrando, tienen otro estilo de combate, un estilo de combate más de lucha. Exacto. Es un estilo de combate muy incómodo porque siempre atacan mucho las piernas y son atletas físicamente muy fuertes que siempre acuden a su fuerza. ¿Entiendes? Entonces, es complicado competir pelear con este tipo de atletas. Pero hicimos un trabajo táctico, bien táctico, y ganamos ese combate. Wow. Lo ganamos. Entonces, La segunda de 5. la segunda de 5. Entonces, el tercer combate fue con un portugués. Portugués que habíamos entrenado 2 meses antes en el campo de entrenamiento en España. Y te digo que lo había dominado muy bien. Muy bien. No te digo que me confié, pero sabía que era un atleta que yo le podía ganar. Yo había salido del duro de mi grupo, que era el francés. Y yo digo, bueno, me toca. Tengo que ganarle porque ya sabía, ya lo conocía ya. Habíamos entrenado como en 4 o 5 ocasiones. Y te digo que lo había dominado. Fácil. No fácil, pero no me costó mucho trabajo. Exacto. Y voy a tercer combate con el portugués. Y te digo que me sorprende con una técnica de hombro y me tira de pón. Estaba ganando el combate y me tiró de pón. Y dije, coño, no lo quería creer. Yo dije, no, esto no puede estar pasándome porque ya cuando estás en un torneo tan importante, siempre vas
pensando en cada combate. No puedes pensar tanto en el resultado ni en la medalla, porque es lo que tú quieres lograr. Tienes que ir Paso a paso. paso a paso, combate, de combate en combate. Tienes que ganar concentrarte para el segundo, concentrarte para este. Tienes que, ya si ganaste este combate, ya está lo venciste ya. Ok. Entonces tienes que prepararte para el posible contrario que tengas. Entonces, cuando perdí con el portugués, te lo juro que me sentí que el mundo se me vino encima. Porque es como que te das cuenta de que tuviste una gran oportunidad. Porque si ganaba ese combate, iba al pase a la semifinal. Y ya cuando estás en una semifinal, cualquier cosa puede pasar. Puede pasar, exactamente. Ya cuando estás en una etapa semifinal, así vayas con el mejor de la división, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Porque ya ya la presión en ese momento de la competencia, ya la presión cambia. Ya los mejores atletas han perdido. Los mejores atletas. Porque ya la presión cambia, ya es diferente. Y ahí gana, digo yo, como siempre decía, ahí gana el que mejor durmió la noche anterior. Wow. Ya nos cuestiona prácticamente hasta de suerte. Y estrategia, y el que mejor se levantó ese día, pues nada, que ganar. Yo pienso que te pasó fue menospreciaste al rival. No, Bajaste la guardia. No. En unos Juegos Olímpicos no menosprecias a nadie. Ahí estamos hablando que son los 35 o 40 del ranking del mundo. Ahí todo el mundo es un combate fuerte. No sientes que te confiaste. No me confíes. Creas un plan táctico a lo que viste en los momentos que competí, que entrené con él. Creas un plan táctico a lo que en el momento te trabajó. A lo que en ese momento te enfrentaste. Y resulta que él hace también una estrategia. Y realmente con la técnica que me tiró, en ningún momento me la había hecho. Quiere decir que no me preparé para esa técnica, ni tan siquiera. En aquellos tiempos no teníamos la posibilidad que ya hay ahora. No teníamos acceso a los videos, no teníamos internet. Si hubiera sido en otra etapa, en otros tiempos, que ya tú te puedes sentar y ver los torneos, tuviéramos un internet, tuviéramos un teléfono, no teníamos nada, no teníamos ni celulares prácticamente en aquellos tiempos con internet. En ese tiempo no había nada. Si teníamos un correo electrónico era demasiado, y un Yahoo. No teníamos nada. Quiere decir que toda la estrategia y todo el plan táctico que tú podías trazar en un atleta era en lo que tú habías visto en algún momento que competiste con él, ¿sabes? Entonces, siempre apuntábamos. Por ejemplo, hacíamos un combate con él, apuntábamos, bueno, me hizo esta técnica, esta otra técnica, esta técnica. Entonces, más o menos tú ibas leyendo, ibas recordando lo que habías vivido. Y te preparas para eso. No tienes la posibilidad, como hoy por hoy, que tienes un video de poder ver en esa competencia o en otras competencias o de otras competencias después cómo él entrena, las técnicas que está haciendo, las técnicas que va agregando. Muchas ventajas en estos momentos. Hay muchas ventajas en estos momentos que en aquellos tiempos no lo teníamos. Todo era básicamente, era un almacén, tenías que almacenarlo todo aquí y tirar con lo que tenías. Wow. Después de esa tercera pelea, ¿no hubo otra oportunidad? ¿O qué fue no, lo que pasó? Porque después que él me gana a mí, él compite con coreano. Y entonces pierde con el coreano. Oh. Pierde con el coreano y automáticamente él va a discutir el bronce y pierde el bronce también. Y ahí yo me quedé prácticamente fuera de la posibilidad de la medalla. ¿Qué pasó con Oscar después de eso? ¿A dónde fue Oscar? ¿Cuáles fueron los planes después de esas Olimpiadas? Después que terminé los Juegos Olímpicos, después que terminas los Juegos Olímpicos, te dan un tiempo de vacaciones para que tú te relajes, desconectes, estés tiempo con la familia. Llevamos 4 meses fuera de Cuba. Y era un poco de todo. Eran muchos sentimientos encontrados porque, por una parte, me sentía sumamente orgulloso. Pero por otra parte, sentía que tenía esa espina dentro de mí de que tenía la posibilidad, y al final no lo logré. No lo hiciste. ¿Sabes? Entonces, es un poco de todo. Son muchos sentimientos encontrados. Y la verdad, toma tiempo para volver a tener deseos de entrenar. Pierdes un poco como los deseos de entrenar. Como que, wow, voy a empezar. Ok, llegas a Cuba y vives la emoción, la experiencia de todo el mundo. Wow. Ya en ese momento, ya en el barrio, era como el
el Dios, ídolo del el barrio, ídolo. ¿sabes? Todo el mundo. Y no en el barrio, fuera del barrio ya te vuelves, una figura Es un mediática. emblema para en Una Cuba. figura mediática porque anteriormente ya venía con resultados, ya era campeón panamericano, tenía 3 copas del mundo, 2 platas y un bronce en copas del mundo, ya tenía muchos torneos, ya tenía muchos resultados, ya era un atleta ya como que mediático en Cuba. Entonces, donde quiera que te llevaba, la gente te preguntaba, oye, vi tu combate, oye, estuve hasta la madrugada entera, oye, madre, ¿cómo perdiste? Y es bonito ver cómo las personas te halagan, otras el cubano a veces no sabe cómo expresarte, dice las cosas. Coño, Dice, peso muerto. oye, pero Coño. coño, como perdiste con el matado ese. A veces las personas no saben. A veces las personas juzgan sin saber. Claro, Y es sí. normal. Entonces a veces tenía que darle una explicación a las personas. Bueno, mira, perdí por esto y por esto, pero bueno, sos un atleta de élite. Entonces a veces como que tienes que tener un poco de esa paciencia y darle una explicación a tus fanáticos, ¿sabes? Están esperando por Están ti. esperando. Ajá. Muchos para felicitarte, otros para felicitarte, Para pero quejarse. están molestos porque no querían que tú perdieras. Ujú. Entonces, es un poco de todo. Entonces, arriba de eso estás como también deprimido porque en ese momento te sientes como que tener la posibilidad de tener una medalla olímpica y, y haber sentido prácticamente el sabor de lo que es estar en el podio olímpico En y el haber top. perdido la oportunidad tan rápido porque es algo rápido. Wow, te deprime mucho. Pero nada, te queda siempre la satisfacción de haber estado. Es una satisfacción enorme. Ya después miras otros lados positivos. Después siempre los entrenadores conversan y te dicen, bueno, lo hiciste bien, que es lo importante. Es llegar y hacerlo bien. Lo primero tienes que sentirte orgulloso porque lo hiciste bien. Y es lo primero que uno tiene que concientizar. ¿Entiendes? Llegas a unos Juegos Olímpicos y tienes una buena actuación. ¿Entiendes? Eso es gratificante para uno, tener una buena actuación en unos Juegos Olímpicos, de que no fue en vano tanto sacrificio, tanta preparación, tanto sacrificio en general, tanto de tus entrenadores, como de tu pareja en ese momento, como el de tus padres, que son los que están a pie del cañón ahí. Esos son los que no fallan nunca. ¿Entiendes? Puede que tengas una novia que te apoye y entienda que en algún momento no puedes ni tan siquiera tener sexo porque va en contra de tu preparación. Entonces, son muchos factores. Pero bueno, el papel más importante lo juegan los entrenadores y realmente tus Y padres. los padres. Y un poco de tus amigos, los amigos crean una conciencia y llega un momento que los amigos te cuidan más que prácticamente que nadie. Así mismo es. Pero es gratificante vivir una experiencia y saber de que lo hiciste bien. Es lo más gratificante para uno como atleta. Oscar, si pudieras devolver el tiempo y cambiar algo que no hiciste, ¿qué harías en tu carrera? ¿Qué haría en mi carrera? Sí, buena pregunta. ¿Sabes qué? Quizás no cambiara muchas cosas, ¿verdad? Porque siento que todo lo que hice, lo hice con el corazón. Sí, todo lo que hice, siempre fui un atleta muy disciplinado. No tengo ni tan siquiera de cosas de qué arrepentirme. Wow, es increíble. Sí, Es fui un muy bueno. atleta extremadamente disciplinado en todo. ¿Te sientes satisfecho? Me siento satisfecho, quizás, a ver, quizás sí cambiara algunas cosas, algunas estrategias que en algunos momentos me fallaron, en algún momento que no seguí la orientación de mi entrenador. Es complicado estar en un escenario donde hay miles de personas gritando a favor tuyo, en contra tuya. Es complicado estar escuchando la voz de tu entrenador que está en una esquina, que a veces prácticamente ni lo escuchas. Entonces tienes que quedarte como inerte a toda la bulla, a todo y concentrarte en esa voz. Es increíble cómo va haciendo una conexión con esa voz, que puede estar del otro lado del mundo, que la escuchas. ¿Entiendes? Y a veces, si cambiara la perspectiva en algunos momentos en cuanto al entrenamiento y la preparación. Quizás creo que en algunos momentos pude dar más. ¿Me entiendes? Creo que en algún momento pude dar más y haberlo hecho mejor. ¿Me entiendes? Haber sido un poco más inteligente. Pero de arrepentirme no me arrepiento de nada. Quizás hubiera dado un poco más de mí porque después que paras, después que sales del deporte, después que te das cuenta de que siempre se puede dar más. Es nada más un problema de ¿Lo conciencia. extrañas? Sí El lo judo. extraño, sí lo extraño. Y te digo que llevo muchos años retirado y se extraña. ¿Quién es Oscar en estos momentos? Bueno, ahora en estos momentos estoy
haciendo otra labor muy diferente al deporte. Ahora estoy de manager de un proyecto junto con un amigo mío que se llama EC Promotion. Soy el manager del proyecto, que es un proyecto de promoción, de realización de eventos. Estamos haciendo conciertos de música urbana, de reggaetón y eso con los artistas cubanos. Los traemos aquí a Las Vegas, hacemos los conciertos, los eventos. Entonces estoy como más en este mundo ahora de la farándula, de la música. Pero bueno, me gusta lo que estoy haciendo ahora. Qué bueno. Me gusta. ¿Qué ejemplo o qué consejo le puede dar a esos chamacos que quieren participar en el deporte? ¿Qué consejo le puedes dar? Brother, que le metan con todo, que no se limiten, que den todo y más. Sí, que no se limiten, porque el día de mañana quizás se puedan arrepentir de no haber dado un poquito más, que a veces ese poquito más es que necesitamos en los momentos duros de los combates, que lo necesitamos, y a veces no nos preparamos para esos momentos, y que esos momentos llegan. Entonces, que sueñen, que los sueños se pueden hacer realidad, que se olviden de todo, que se concentren y piensen en ser atletas olímpicos, atletas mundialistas, panamericanos, que no se limiten, que le metan con todo, que se puede, y las herramientas prácticamente a veces no las tenemos, pero mientras tengas un corazón y mientras tengas tu mente bien centrada en lo que realmente quieres, se puede lograr. Puedes hacer historia, no es lo mismo pasar que marcar. ¿Entiendes? Puedes pasar, a veces puedes haber sido un atleta que pasó, pero ya cuando marcas una pauta en la historia, eso es muy gratificante, eso es espectacularmente gratificante para un atleta. Y eso es lo que hiciste tú, Oscar, porque me gustó bastante la respuesta que me diste cuando te pregunté si te sentías satisfecho con tu carrera, y te veo feliz. Sí, y eso es lo máximo en un deportista que participó en alto nivel. Uh-huh. O sea, es triste como hay muchos que se sienten frustrados, que no hicieron que no dieron ese 101% que a veces teníamos que dar en ese momento. A veces también es un poco el factor suerte. A veces el factor suerte. Yo tuve compañeros míos con una calidad enorme, tanto físico como técnico. Y desgraciadamente hubo etapas de la vida en las que la suerte no está a tu favor. Y a veces quizás los técnicos no toman las mejores decisiones a veces con los atletas. Uh-huh. Y a veces los atletas terminan, atletas con talentos enormes, terminan siendo desechados, porque realmente no se le dio la posibilidad. No estaba en el momento. No, a veces correcto. no en el momento. Por ejemplo, si estás en un sistema como el de nosotros, que realmente no cuentas con los recursos, a veces nosotros nos ponemos y decimos, oh, coño, que el entrenador es de pinga, coño, no veo a fulano, no veo a mengano, que es mejor. Pero a veces, cuando ya te sales un poco más del deporte, que ya te das cuenta que a veces los entrenadores tienen tanta presión o más presión que tú, te das cuenta de que a veces es todo. Todo tiene que jugar a tu favor. Uh-huh. Todo tiene que jugar a tu favor. Todo para que las cosas salgan. Pienso que a veces es un poco también como que el destino es lo que te toca. Si naciste para ser grande, bueno, lo que nada. es tuyo ni que te lo quites. Que es tuyo, la hierba que está para ti, no hay vaca que te la coma. Bueno, Oscar, ¿dónde te pueden encontrar tus seguidores en las redes sociales? Por Instagram estoy como Oscar Cárdenas. Y realmente no tengo muchas redes sociales. Ahora estoy como que más subiendo algunas cosas, porque estoy más como que en el mundo también de fitness, en el gimnasio. Estoy adentrándome en este mundo de fitness que me gusta, me llama la atención. Está haciendo efecto porque te veo que está grande. Mi esposa me ha inculcado esta nueva disciplina en mi vida,
Y entonces estoy como en este mundo fitness también. Entonces estoy en Instagram como Oscar Cárdenas. Como que se apoyan mutuamente, por los dos tan fuertes, Sí, con sí, sí, cojones, sí, como sí, la dicen verdad, ustedes. la verdad, ella es la que me da a mí, la verdad, ella es la que me da a mí, porque a veces yo estoy en la casa y no quiero ni mover un dedo. Y entonces ella me dice, vamos para el gimnasio y vamos. Y realmente es muy disciplinada con el entrenamiento. Y yo lo veo súper bien. Parte importante, Yo importante estoy para la salud. muy orgulloso de ella, porque realmente ella, wow, mis respetos para mi esposa, porque ha llevado su físico a donde ha querido. Le ha costado, pero lo ha logrado. Y eso es muy importante Y porque... lo bueno que te ayuda a ti a mantener el tuyo. Entonces, yo, como decimos, yo he cogido la botella con ella ahí. Yo ahí me he enganchado con ella La ahí. colita. La colita. Entonces, con el socio mío, con Joandri, que es el dueño del proyecto, él también es otro atleta de esto que es extremadamente disciplinado con el gym. Y ahí más o menos ya yo siento que mi disciplina deportiva pasó ya. Yo siempre se lo digo a mi esposa, óyeme, ya mi disciplina deportiva terminó. Ya esto lo veo como más un hobby. Pero bueno, dentro del hobby, esas cosas, siempre he adquirido un poco de más seriedad en los entrenamientos, en el mundo de fitness, porque realmente es una posibilidad más que te puede abrir muchas puertas. Te abrir muchas puertas. Tener una buena condición física te Totalmente abre de muchas acuerdo. puertas, y además de tener una buena condición física, tener una buena base deportiva como la tengo, un buen currículum deportivo, te puede abrir muchas puertas. Le da muchos ejemplos a esos deportistas que terminan su etapa deportiva y se descuidan totalmente. Muchos. Tengo compañeros míos que me dicen, pero ¿qué estás haciendo, men? ¿Cómo después de tantos años tú has podido? Y pienso que eso es más como que... Amor propio. Amor propio, claro. Verte bien. Yo soy una persona que me gusta verme bien, ¿sabes? Físicamente, sentirme saludable, que es lo más importante. Todo el objetivo es tener una buena salud. Que la salud esté en óptimas condiciones. Porque es como digo yo, a veces yo siento que me veo mejor ahora que antes. Así es. Cuando tenía 30, ahora me veo mejor. Física y mentalmente. Exactamente. De verdad, Oscar, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu participación y vamos a compartir tu historia, Gracias. esa gran experiencia que no todo el mundo tiene, las Olimpiadas de Beijing, de participar en el máximo deporte de que es una Olimpiada. De verdad, te deseo todo lo mejor en tu nuevo proyecto y gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias.